Hay algo en ti que no controlas. No importa cuánto creas conocerte. Siempre hay una parte que te observa desde dentro, en silencio. Una parte que no eliges. Una parte que no obedece. Yo la llamé la sombra. Y si has llegado hasta aquí, no es por curiosidad. Es porque, de alguna forma, ya la has sentido. Durante siglos, el ser humano ha vivido engañado. Ha creído que es una sola cosa, un yo estable, una identidad clara. Pero eso es una ficción cómoda. El yo es solo la superficie de un océano mucho más profundo. Debajo de ti existe otro mundo, uno que no ves, uno que te dirige sin pedir permiso. Tus impulsos, tus miedos, tus reacciones automáticas, tus deseos prohibidos. No nacen de la razón. Nacen de algo más antiguo, más primitivo, más real. La persona que crees ser no es toda la historia. Es solo lo que has aprendido a mostrar. Una máscara. Y cuanto más tiempo vives dentro de esa máscara, más difícil se vuelve distinguirla de tu verdadera identidad. Porque llega un punto en el que ya no recuerdas quién eras antes de empezar a actuar. Solo recuerdas el papel que interpretas cada día. Y ese es el momento más peligroso. Porque cuando olvidas que estás actuando, empiezas a creer que eres el personaje. Pero dentro de ti hay algo que no desaparece. Algo que observa incluso cuando finges. Algo que recuerda todo lo que has rechazado. Todo lo que has intentado enterrar. Y eso no muere, solo espera. La sombra no es tu enemigo. Es todo lo que has rechazado de ti mismo. Rabia, envidia, deseo, miedo, egoísmo. Todo lo que te enseñaron a esconder. Todo lo que decidiste que no eras tú. Pero aquí está la verdad. Lo que niegas no se elimina. Se acumula. Y vuelve. No como pensamiento, sino como impulso. No como idea, sino como comportamiento. Y muchas veces, sin que lo notes, ya estás actuando desde esa parte que juraste no ser. Hay personas que creen que son racionales, que tienen control, que deciden con claridad. Pero nunca se han detenido a observar cuántas de sus decisiones nacen del miedo, del orgullo, del vacío, de heridas antiguas que nunca fueron vistas. Y lo más inquietante es esto. Cuanto más ignoras tu interior, más poder tienes sobre ti. Porque lo inconsciente no desaparece por falta de atención. Se vuelve más activo, más autónomo, más invisible. Existe algo dentro de todos nosotros que no pertenece al individuo. Un sistema antiguo, una red invisible de patrones compartidos. Lo llamé el inconsciente colectivo, y no es una metáfora. Es la razón por la que ciertos símbolos te afectan sin explicación. Por la que ciertos sueños se repiten en personas que nunca se han conocido. Por la que el miedo humano siempre adopta formas similares. Sombras, persecuciones, caídas, oscuridad, puertas cerradas. No son imágenes aleatorias, son lenguajes arcaicos de la psique. Cuando el mundo consciente duerme, la mente no se apaga, se reorganiza y empieza a hablar en símbolos. Pero el ser humano moderno ha perdido la capacidad de escucharlos, los ignora, los minimiza, los olvida. Y sin embargo esos mensajes no desaparecen. Solo regresan con más fuerza en forma de ansiedad, confusión o vacío. No mirar tu oscuridad no la elimina, la amplifica. Lo reprimido no se destruye, se transforma. Y cuando regresa ya no puedes reconocerlo, porque ya no viene como pensamiento, viene como destino. El verdadero sufrimiento humano no nace de ser imperfecto. Nace de estar dividido, de vivir separado de uno mismo, de negar partes esenciales de lo que eres. Porque cuando te divides internamente, el mundo exterior empieza a reflejar esa fractura. Relaciones que se rompen sin explicación. Decisiones que te alejan de ti. Situaciones que parecen repetirse. Y aún así, hay algo dentro de ti que insiste en mostrarte la verdad. Aunque no quieras verla. Aunque te incomode. Aunque destruya la imagen que tienes de ti.
Porque el objetivo de la mente no es mantenerte cómodo, es hacerte completo. El momento más importante de una vida no es el éxito, no es el reconocimiento, no es la estabilidad. Es el instante en el que dejas de huir de ti mismo y te observas sin filtros, sin excusas, sin narrativa, y entiendes algo que cambia todo. No eres una sola cosa. Nunca lo has sido. Eres una tensión constante entre fuerzas opuestas. Entre lo que quieres ser y lo que temes ser. Entre lo que muestras y lo que escondes. Entre lo que eliges y lo que te elige a ti. Y cuando por fin dejas de luchar contra esa dualidad, no desaparece, pero deja de destruirte, porque dejas de rechazarla y empiezas a verla. La pregunta nunca fue ¿quién eres? La verdadera pregunta siempre fue ¿qué parte de ti has estado evitando toda tu vida? Porque ahí, en ese punto exacto, no empieza solo el conocimiento, empieza la integración, empieza la conciencia, empieza el verdadero encuentro contigo mismo. Y en ese momento, algo cambia. No fuera de ti, dentro. Una especie de silencio que no es vacío, sino comprensión. Como si por primera vez dejaras de discutir contigo mismo. Como si las voces internas que antes peleaban empezaran por fin a escucharse. Pero este momento no es paz inmediata. Es confrontación. Porque cuando empiezas a verte de verdad, ya no puedes sostener todas las mentiras que te contaste para sobrevivir. Y eso duele. No porque estés perdiendo algo bueno, sino porque estás dejando caer algo falso. La mente, cuando se siente amenazada, intenta protegerte. Te ofrece explicaciones, justificaciones, historias, culpas externas. Siempre algo fuera de ti. Pero hay un punto en el que esas historias ya no son suficientes. Y entonces te quedas solo con la verdad desnuda. Y la verdad no siempre es amable. Descubres que muchas de las cosas que odias de otros viven en ti. No de la misma forma, pero sí en esencia. Y eso genera resistencia. Porque el ego no quiere perder su posición moral. Quiere ser correcto. Quiere ser el bueno. Pero la psique no funciona en términos de bueno o malo. Funciona en términos de completo o fragmentado. La integración no es aceptación pasiva. Es reconocimiento consciente. Es mirar algo dentro de ti sin huir. Sin justificarlo. Sin convertirlo en identidad permanente. Simplemente verlo. Y al verlo, dejar de ser dominado por ello. Hay personas que pasan toda su vida evitando este encuentro. Construyen sistemas, rutinas, relaciones, distracciones. Todo para no mirar hacia adentro. Y lo curioso es que, cuanto más evitas ese encuentro, más te persigue. En sueños, en impulsos, en patrones repetidos, en esa sensación constante de que algo falta, incluso cuando todo parece estar bien. No es que falte algo externo, es que estás desconectado de ti mismo. Y ninguna validación externa puede compensar esa desconexión. Ningún logro, ninguna relación, ninguna distracción. La psique siempre busca equilibrio. Y cuando tú lo niegas conscientemente, ella lo intenta resolver inconscientemente. Por eso repites historias. Por eso atraes lo que no entiendes. Por eso vuelves una y otra vez a los mismos lugares emocionales. No es destino, es patrón no integrado. Y entonces aparece la pregunta que nadie quiere hacerse. ¿Qué parte de mí está creando esto? No como culpa, sino como responsabilidad interna. Porque mientras lo veas como algo externo, no puedes transformarlo. Pero en el momento en que lo reconoces como parte de tu estructura interna, recuperas poder. No control. Poder. El control es ilusión. El poder real es comprensión. Y la comprensión empieza cuando dejas de luchar contra lo que eres capaz de ser. Incluso lo que te incomoda. Incluso lo que no encaja con la imagen que quieres tener de ti.
La sombra no desaparece cuando la entiendes, pero deja de esconderse. Y cuando deja de esconderse, deja de sabotearte desde lo invisible. Se vuelve parte de tu conciencia, parte de tu decisión, parte de tu totalidad. Y es ahí donde ocurre el cambio más profundo. No te conviertes en alguien mejor. Te conviertes en alguien más real, más entero, menos dividido. Porque la vida no se trata de eliminar la oscuridad. Se trata de dejar de vivir ciego dentro de ella. Y cuando por fin ves todo lo que eres capaz de contener dentro de ti, ya no necesitas fingir perfección. Solo necesitas honestidad. Y esa honestidad es el primer momento en el que empiezas realmente a vivir. Y entonces ocurre algo que al principio pasa desapercibido. No es un cambio dramático, no hay explosión emocional, no hay revelación mística. Es más sutil, más incómodo. Empiezas a observar tus reacciones antes de actuar, como si hubiera un pequeño espacio entre lo que sientes y lo que haces. Y ese espacio lo cambia todo. Porque antes eras reacción. Ahora empiezas a ser observador. Antes eras impulso. Ahora empiezas a ver el impulso antes de convertirte en él. Y eso genera una extraña sensación de distancia contigo mismo. Como si te estuvieras viendo desde dentro. Pero esta distancia no es desconexión. Es conciencia. Es el primer indicio de que ya no estás completamente identificado con todo lo que aparece en tu mente. Y eso asusta. Porque durante toda tu vida has creído que tú eras eso. Tus pensamientos, tus emociones, tus impulsos, pero ahora empiezas a verlos como fenómenos, no como identidad. Y en ese punto, la mente intenta recuperar control. Empieza a generar dudas. Esto no es real. Estás exagerando. Siempre has sido así. Esto no va a cambiar nada. La psique lucha por mantener su estructura anterior. Porque cualquier cambio profundo implica inestabilidad temporal. Y la mente teme más la inestabilidad que el sufrimiento conocido. Pero si continúas observando, algo más profundo empieza a revelarse. No eres una sola entidad fija. Eres un sistema en movimiento. Un conjunto de partes que interactúan entre sí. Algunas conscientes, otras no. Y lo que llamas yo es solo el punto donde todas esas partes se encuentran en este momento. Esto significa algo inquietante. No eres el autor único de tu experiencia. Eres también el resultado de fuerzas internas que no eliges directamente. Pero esto no es una condes, es una oportunidad. Porque lo que puede ser visto, puede ser transformado. El verdadero cambio no ocurre cuando eliminas una parte de ti. Ocurre cuando dejas de negarla. Porque lo que niegas se vuelve autónomo. Pero lo que reconoces empieza a integrarse. Y la integración no es armonía inmediata. Es negociación interna. Es conflicto consciente. Es diálogo entre partes que antes se ignoraban. Empiezas a notar que algunas emociones no quieren desaparecer. No porque sean malas, sino porque están intentando decir algo. Algo que no fue escuchado en su momento. Y mientras no sean escuchadas, seguirán repitiéndose. El pasado no desaparece en la mente. Se reorganiza. Y lo que no fue procesado correctamente no se convierte en recuerdo. Se convierte en patrón. Y los patrones no necesitan memoria consciente para repetirse, solo necesitan condiciones similares, y por eso a veces sientes que estás viviendo la misma historia con diferentes personas, diferentes escenarios, pero el mismo resultado emocional. No es coincidencia, es estructura interna no resuelta. Pero aquí está el punto donde todo puede cambiar. No cuando entiendes intelectualmente lo que te pasa, sino cuando lo observas sin intentar huir, sin intentar arreglarlo inmediatamente, solo verlo, sostenerlo, respirarlo. Porque la mente moderna quiere soluciones rápidas, pero la psique no funciona como un problema técnico. Funciona como un proceso vivo.
Y lo vivo necesita tiempo. Y cuando por fin dejas de reaccionar automáticamente a todo lo que aparece dentro de ti, empiezas a notar algo nuevo. Un tipo de silencio interno que no es vacío. Es presencia. No es que la mente se haya detenido. Es que ya no te arrastra. Y en ese espacio, empiezas a comprender algo que antes era invisible. No estás atrapado dentro de ti. Estás aprendiendo a habitarte. Y ese cambio, aunque parece pequeño desde fuera, es en realidad el inicio de una transformación completa de la conciencia. Perfecto. Continúo desde donde lo dejamos. Y cuando empiezas a habitarte de verdad, algo extraño ocurre con el tiempo. Tu percepción cambia. No de golpe, no de forma evidente, pero empiezas a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Tus propias reacciones se vuelven más lentas, como si el mundo interno ya no fuera una carrera automática, sino un espacio que puedes observar. Y en ese espacio aparece algo que no habías tenido antes. Elección real. No la ilusión de elección, sino el momento en el que realmente puedes no reaccionar como siempre reaccionabas. Ese instante, aunque pequeño, es profundamente disruptivo, porque rompe la cadena de automatismos que te definía. La mente, sin embargo, no lo acepta fácilmente. Intenta devolverte a lo conocido. Te empuja hacia patrones antiguos, porque lo desconocido, incluso si es más sano, se siente peligroso. Y lo familiar, incluso si te daña, se siente seguro. Por eso el cambio interior nunca es lineal. Es oscilación. Avanzas, retrocedes, observas, te pierdes y vuelves a observar. Pero cada vez que observas sin identificarte completamente, algo en ti se reorganiza, no de forma visible, sino estructural, como si dentro de tu psique se fueran debilitando los caminos automáticos y fortaleciendo los caminos conscientes. Y con el tiempo, empiezas a darte cuenta de algo inquietante pero liberador. No eres el mismo tú todo el tiempo. Hay versiones de ti que aparecen según el estado emocional, el entorno, el contexto, y cada una de esas versiones tiene su propia lógica. Esto rompe la ilusión de identidad fija, y al principio puede generar confusión, porque si no eres uno fijo, entonces, ¿qué eres? No eres una cosa. Eres un proceso, un movimiento constante entre diferentes estados internos, algunos más conscientes, otros más automáticos. Y la consciencia no elimina esos estados, los observa, los integra, les quita el poder de control absoluto. Y aquí aparece una de las verdades más difíciles de aceptar. No puedes eliminar partes de ti sin consecuencias. Todo lo que intentas borrar, encuentra otra forma de existir. Por eso el camino no es destrucción interna, es integración. Es permitir que lo que estaba fragmentado empiece a coexistir sin guerra interna. Y cuando la guerra interna disminuye, no te conviertes en alguien perfecto. Te conviertes en alguien menos dividido. Y eso se siente como una forma muy distinta de paz. No una paz estática, sino una paz que puede contener contradicción sin romperse. Pero incluso en ese punto, algo sigue ocurriendo dentro de ti. La mente sigue produciendo pensamientos, sigue generando historias, sigue interpretando la realidad. Pero ya no eres arrastrado por todo ello. Es como si hubieras cambiado de posición dentro de ti mismo. Antes eras el contenido. Ahora empiezas a ser el espacio donde ocurre el contenido. Y ese cambio de perspectiva es sutil, pero absoluto, porque ya no estás completamente perdido dentro de la experiencia. La experiencia ocurre dentro de algo más amplio que tú empiezas a reconocer. Y cuanto más te estabilizas en ese espacio, más evidente se vuelve algo que antes no podías ver. La mayor parte del sufrimiento no viene de lo que ocurre, sino de la forma en que te identificas con ello.
No es el pensamiento, es creer que eres el pensamiento. No es la emoción, es creer que eres la emoción. No es el impulso, es creer que eres el impulso. Y cuando esa identificación empieza a aflojarse, la vida no se vuelve más simple, pero sí más clara. Ya no estás intentando escapar de ti mismo constantemente. Estás empezando a verte completo, incluso en lo incómodo. Y eso, aunque no lo parezca, es el inicio de una forma de libertad que no depende de cambiar el mundo, sino de dejar de estar atrapado dentro de tu propia fragmentación interna. Y cuando empiezas a ver todo esto con claridad, ocurre algo que no es inmediato, pero sí irreversible. Ya no puedes no verlo. Incluso cuando intentas volver a la forma anterior de vivir, algo en ti ya ha cambiado la dirección de la mirada. No es que la mente se haya transformado por completo. Es que ya no puedes ignorar lo que antes ignorabas. Y eso genera una tensión interna muy particular. Porque una parte de ti quiere seguir siendo, como antes, automática. Simple, reaccionando sin cuestionar. Pero otra parte ya ha visto demasiado como para volver atrás. Y esa división crea fricción. No es un conflicto externo. Es un conflicto interno entre niveles de conciencia. Entre lo que eras cuando no observabas y lo que empiezas a ser cuando observas. Y aquí es donde muchas personas se detienen. No porque no puedan seguir, sino porque el proceso se vuelve incómodo. Porque deja de ser teoría y empieza a ser experiencia directa. Empiezas a notar que tus pensamientos no son tan estables como creías. A veces se contradicen. A veces aparecen sin lógica. A veces se repiten sin razón aparente. Y eso rompe la idea de una mente ordenada y completamente racional. Pero la mente nunca fue completamente racional. Fue una construcción adaptativa. Una herramienta que mezcla lógica, emoción, memoria y supervivencia. Y cuando dejas de identificarte con ella, puedes verla funcionando como un sistema, no como una identidad. Y en ese momento, algo curioso ocurre. Dejas de tomarte todo lo que piensas como verdad absoluta. Empiezas a ver los pensamientos como eventos mentales, no como órdenes. Esto parece pequeño, pero cambia todo, porque gran parte del sufrimiento humano viene de creer automáticamente lo que la mente dice. Esto va a salir mal. No eres suficiente. No puedes cambiar. No eres como los demás. Cuando estás identificado con la mente, estas frases no son pensamientos, son realidades. Pero cuando empiezas a observarlas, se convierten en fenómenos pasajeros. Y lo que antes te controlaba, empieza a perder autoridad. No porque desaparezca, sino porque ya no lo alimentas con identificación. Pero incluso aquí, el proceso no es lineal. Hay días de claridad y días de retroceso. Días en los que sientes expansión interna y días en los que todo vuelve a ser automático. Y eso es parte natural del cambio, porque la psique no se reorganiza de forma constante. Se reorganiza por capas. Cada capa representa un nivel de profundidad distinto. Primero lo superficial, comportamientos, luego lo emocional, reacciones, luego lo inconsciente, patrones, y más profundo aún, identidad. Y cada vez que bajas una capa, la anterior intenta recuperarte, no por maldad, sino por inercia. Por eso el crecimiento real no se siente como progreso constante. Se siente como oscilación entre dos versiones de ti mismo. Pero si continúas observando, algo empieza a consolidarse dentro de ti. Una estabilidad que no depende de lo externo, sino de la capacidad de verte sin perderte en lo que ves. Y eso es clave, porque el objetivo nunca fue eliminar el caos interno. El objetivo era dejar de ser arrastrado por él. Y cuando dejas de ser arrastrado, el caos sigue existiendo, pero ya no te destruye. Empiezas a notar que dentro de ti
Hay capas que antes no distinguías. Emociones que no tienen explicación inmediata, impulsos que no vienen de decisiones conscientes, reacciones que parecen surgir antes de pensar. Y todo eso no es error, es estructura. La psique humana no es una línea, es un sistema multidimensional. Y lo que llamas yo es solo el punto de interacción entre todas esas dimensiones. Y cuando entiendes eso, cambia la forma en la que te relacionas contigo mismo. Ya no intentas controlarte como si fueras una sola cosa rígida. Empiezas a escucharte como si fueras un sistema vivo. Y esto cambia incluso la forma en la que interpretas tus errores, porque dejan de ser fallos personales. Y cuando la integración comienza a consolidarse, ocurre algo que casi nadie anticipa. No te conviertes en una persona resuelta, no te conviertes en alguien sin conflicto. Te conviertes en alguien que ya no huye del conflicto interno. Y eso cambia por completo la relación contigo mismo. Porque antes, cada contradicción interna era una amenaza. Algo que había que resolver inmediatamente. Algo que había que eliminar. Algo que no debía existir. Pero ahora empiezas a entender que la contradicción no es un error del sistema. Es el sistema mismo funcionando. Dentro de ti coexisten impulsos opuestos constantemente. Deseo y miedo. Control y caos. Expansión y retirada. Creación y destrucción. Y durante años has intentado elegir solo uno de esos polos, como si la vida interna pudiera reducirse a una sola dirección estable. Pero la psique no funciona así. Nunca funcionó así. Lo que cambia no es la existencia de esos opuestos, sino tu relación con ellos. Empiezas a notar que no tienes que obedecer cada impulso como si fuera una orden, pero tampoco tienes que destruirlo como si fuera un enemigo. Puedes observarlo, y en esa observación ocurre algo inesperado. El impulso pierde urgencia. No porque desaparezca, sino porque deja de ser automático. Y cuando algo deja de ser automático, deja de ser destino. Se convierte en información. Pero este nivel de conciencia trae consigo una responsabilidad incómoda, porque ya no puedes justificarte con la inconsciencia total. Ya has visto demasiado. Y aquí aparece una tensión nueva. La tensión entre saber y actuar. Entre comprender y repetir. Entre ver el patrón y aún así caer en él. Y es en este punto donde muchas personas se frustran. Porque creen que entender algo debería cambiarlo inmediatamente. Pero la mente humana no funciona por comprensión instantánea. Funciona por repetición consciente. Cada vez que observas un patrón sin identificarte con él, ese patrón pierde fuerza. No de golpe, sino gradualmente. Y cada vez que te identificas con él, vuelve a fortalecerse. No como castigo, sino como inercia psicológica. Por eso el cambio real no es una revelación. Es una práctica continua de observación. Y en esa práctica, empiezas a notar algo aún más profundo. Hay partes de ti que no quieren cambiar. No porque sean malas, sino porque representan seguridad interna. Aunque esa seguridad esté basada en sufrimiento conocido. El ser humano prefiere un sufrimiento conocido antes que una libertad desconocida. Porque lo conocido es predecible. Y lo predecible da sensación de control. Incluso cuando duele. Y por eso el cambio interno no es solo aprendizaje. Es también duelo. Duelo de versiones anteriores de ti mismo. Duelo de identidades que te dieron estabilidad. Porque cada vez que dejas de actuar desde un patrón antiguo, ese patrón deja de ser quien eres. Y eso genera una especie de vacío temporal, un espacio sin definición clara. Y ese espacio asusta, porque la mente quiere definiciones, quiere identidad, quiere continuidad.
Pero en ese vacío es donde ocurre la reorganización real. No puedes construir algo nuevo encima de lo viejo sin dejar espacios intermedios. Y ese espacio intermedio es incómodo. Es incertidumbre. Es no saber. Es no reaccionar automáticamente. Pero también es libertad potencial. Y cuando empiezas a tolerar ese espacio sin llenarlo inmediatamente, algo en ti empieza a expandirse. No en términos de ego, sino en términos de conciencia. Empiezas a notar que puedes sostener emociones sin convertirte en ellas, que puedes sentir pensamientos sin obedecerlos, que puedes estar presente sin interpretar constantemente. Y eso reduce el ruido interno de forma significativa. Pero no lo elimina, lo reorganiza. El ruido sigue existiendo, pero ya no ocupa todo el espacio. Y en ese nuevo espacio interno, empiezas a percibir algo que antes estaba oculto, la sensación de ser el observador detrás de todo lo que ocurre en ti. No como idea, sino como experiencia directa. Y ese observador no es frío, no es distante, no es indiferente. Es simplemente consciente. Y desde ahí, incluso los pensamientos más intensos pierden su carácter absoluto. Ya no son verdades, son eventos. Ya no son identidad, son movimiento. Y cuando todo se vuelve movimiento, la rigidez interna empieza a disolverse. Pero esto no significa que desaparezca la personalidad. Significa que deja de ser prisión. La personalidad se convierte en herramienta, no en jaula. Y cuando esa libertad interna empieza a estabilizarse, ocurre algo que no es espectacular desde fuera, pero sí profundamente transformador desde dentro. Dejas de necesitar constantemente una explicación para todo lo que sientes. Ya no intentas encajar cada emoción dentro de una historia. Ya no necesitas convertir cada experiencia interna en algo lógico o justificable. Simplemente la observas. Y al observarla sin resistencia, algo curioso sucede. La intensidad empieza a bajar por sí sola. No porque la estés suprimiendo, sino porque ya no estás alimentando la lucha contra ella. La mayoría del sufrimiento humano no viene de lo que se siente, sino de la resistencia a lo que se siente. Y cuando esa resistencia se debilita, la experiencia interna cambia de naturaleza. El dolor no desaparece necesariamente, pero deja de convertirse en conflicto adicional. Esto es difícil de entender al principio, porque la mente está acostumbrada a resolver todo mediante control. Pero hay estados internos que no se resuelven, se atraviesan. Y atravesar algo no es eliminarlo, es dejar de girar alrededor de ello. A medida que este proceso continúa, empiezas a notar que muchas de tus reacciones antiguas pierden fuerza. No porque hayas cambiado forzadamente, sino porque ya no reaccionas desde el mismo lugar interno. Es como si parte de tu identidad anterior hubiera perdido acceso automático al control. Y eso crea un tipo de silencio interno que antes no existía. Pero este silencio no es vacío absoluto. Está lleno de presencia. Una presencia que no depende de estímulos externos, ni de validación, ni de actividad mental constante. Y al principio esta presencia puede parecer extraña, porque estás acostumbrado a vivir dentro del ruido interno constante. Pensamientos sobre el pasado, proyecciones sobre el futuro, juicios constantes sobre ti mismo, interpretaciones continuas de todo lo que ocurre. Y cuando todo eso empieza a disminuir en intensidad, aparece una sensación de desnudez interna. No es incomodidad física. Es una especie de exposición psicológica, como si ya no hubiera capas suficientes para ocultarte de ti mismo. Y en ese estado, no puedes seguir interpretando la vida de la misma manera, porque la interpretación era, en parte, una forma de evitar contacto directo contigo mismo.
Pero ahora ese contacto ya no se puede evitar tan fácilmente. Y aquí ocurre algo importante. La mente intenta recuperar control, reinterpretando todo el proceso. Intenta convertir la experiencia en teoría, en concepto, en idea. Porque si algo puede ser explicado entonces, parece menos amenazante. Pero lo vivido directamente no siempre encaja en explicación inmediata. Y por eso en este punto surge una tensión entre experiencia y pensamiento, entre lo que se siente directamente y lo que la mente quiere construir sobre ello. Y es aquí donde el desarrollo real se vuelve más profundo, porque empiezas a distinguir entre vivir algo y pensar sobre ello. Y te das cuenta de que gran parte de tu vida anterior estaba más cerca de pensar sobre la experiencia que de experimentarla realmente. Ahora poco a poco empiezas a invertir ese orden. Primero observas, luego interpretas, si es necesario, y no al revés. Este cambio parece simple, pero reorganiza completamente la estructura interna de la conciencia. Porque cuando la interpretación deja de ser automática, la realidad se vuelve más directa, menos filtrada, menos distorsionada por narrativas internas constantes. Y eso puede ser tanto liberador como inquietante. Liberador porque hay menos carga mental constante. Inquietante porque desaparece la sensación de control narrativo continuo. Y sin esa narrativa constante, te enfrentas más directamente a lo que eres en cada momento. Sin historia, sin justificación, sin personaje. Solo presencia. Y esa presencia no es una identidad nueva. Es lo que siempre estuvo debajo de todas las identidades. Pero para llegar aquí primero tienes que atravesar la pérdida de todas las versiones de ti mismo que creías ser. Y esa pérdida no es inmediata, es progresiva. Cada patrón que observas sin identificación pierde fuerza. Cada reacción automática que no alimentas pierde rigidez. Cada emoción que sostienes sin huir pierde dominancia. Y poco a poco el sistema interno deja de funcionar como una guerra constante. Y empieza a funcionar como un campo de experiencias en movimiento. Ya no estás dentro de una batalla contigo mismo. Estás dentro de un proceso que se está entendiendo a sí mismo. Y desde ahí surge una comprensión más profunda. No eres el creador de todo lo que ocurre en ti. Pero sí puedes ser el espacio donde ocurre sin conflicto. Y ese cambio de perspectiva es lo que transforma la relación contigo mismo de forma irreversible. Porque ya no estás intentando controlarte como si fueras un enemigo interno. Estás empezando a reconocerte como un sistema complejo que puede ser observado sin ser destruido. Antes no era posible. Integración real. Perfecto. Continúo y cierro el arco hacia una conclusión más profunda y cinematográfica. Y cuando la integración empieza a consolidarse, algo dentro de ti deja de buscar constantemente una versión final de quién eres. Ya no existe esa urgencia de definirte por completo. Ya no necesitas cerrar la identidad como si fuera un concepto fijo. Porque empiezas a comprender algo esencial. Tú no eres algo terminado. Eres algo en desarrollo constante. Y esa idea, aunque simple en palabras, cambia la forma en la que te relacionas con cada experiencia. Ya no la ves como una amenaza a tu identidad, sino como información en movimiento. Incluso los errores dejan de tener el mismo peso, porque ya no son pruebas de que eres algo malo o no eres suficiente, sino expresiones de partes internas que todavía están en proceso de integración. Y eso elimina una capa enorme de autojuicio. No porque dejes de ver lo que haces, sino porque dejas de interpretarlo como condena personal. Y cuando el juicio interno se reduce, aparece algo que antes estaba enterrado bajo capas de autocrítica constante.
Energía mental disponible. Energía que antes se usaba para sostener conflicto interno, para justificarte, para proteger una imagen, para evitar contradicciones internas. Ahora esa energía empieza a liberarse. Y esa liberación no siempre se siente como euforia. A veces se siente como calma, a veces como claridad, a veces como simple ausencia de ruido interno constante. Pero en todos los casos, es una reorganización profunda del sistema interno. Y en este punto empiezas a notar algo que antes era invisible. La cantidad de decisiones que tomabas no eran realmente decisiones conscientes. Eran respuestas automáticas a patrones internos repetidos. Patrones de miedo, patrones de validación, patrones de protección, patrones de identidad. Y al ver esto, no hay sorpresa dramática, solo reconocimiento. Porque en el fondo, siempre estuvo ocurriendo, solo que ahora lo estás viendo directamente. Y ver directamente cambia la relación con todo ello. Ya no necesitas destruir los patrones, solo necesitas no confundirte con ellos. Y eso es suficiente para que pierdan gran parte de su poder. Pero incluso aquí, el proceso continúa profundizándose, porque hay una última capa que empieza a revelarse cuando las capas más superficiales se estabilizan. La capa de la identidad central, la idea básica de ¿quién soy yo? No la personalidad, no los hábitos, no los pensamientos, sino la sensación fundamental de ser alguien separado. Y cuando empiezas a observar esa sensación, notas algo extraño. No es tan sólida como parecía. A veces está muy presente, a veces se diluye, a veces se vuelve casi imperceptible. Y eso revela algo importante. La identidad no es una estructura fija, es una experiencia variable. Y esa variabilidad abre una puerta a una comprensión más amplia. No eres una entidad cerrada dentro de la mente. Eres el campo donde la experiencia de ser alguien aparece y desaparece. Y desde esa perspectiva, incluso la idea de control cambia. Porque ya no estás intentando controlar algo externo a ti mismo, sino entender cómo se forma la experiencia interna del control. Y ese entendimiento reduce la necesidad de forzar la vida. Porque empiezas a ver que gran parte del esfuerzo interno era intentar mantener una coherencia absoluta que nunca existió realmente. Y cuando esa exigencia desaparece, algo muy profundo ocurre. La relación contigo mismo se vuelve más permisiva, más flexible, más humana. Ya no estás intentando ser perfecto dentro de tu propia mente. Estás intentando ser consciente dentro de tu propia complejidad. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque la perfección exige eliminar partes. Pero la conciencia permite integrarlas. Y en esa integración, la vida interna deja de ser un campo de batalla constante. Se convierte en un proceso vivo que puede contener contradicción sin romperse. Y en ese punto, lo que antes era conflicto interno, empieza a transformarse en comprensión continua. No una comprensión intelectual, sino una forma de estar en ti mismo sin rechazo constante. Y ahí, finalmente, la división interna empieza a perder su estructura principal. No desaparece la complejidad, pero desaparece la guerra. Y cuando la guerra termina, lo que queda no es vacío. Es presencia estable. Una presencia que no necesita definirse todo el tiempo. Que no necesita defenderse constantemente. Que no necesita justificarse en cada pensamiento. Simplemente está. Y desde ese estado, incluso la idea de yo empieza a sentirse más ligera, menos rígida, menos absoluta. Y por primera vez, no estás intentando convertirte en alguien distinto, sino entendiendo lo que ya eres cuando dejas de huir de ti mismo. Y ahí es donde el proceso no termina, sino que realmente comienza. Perfecto.
Continúo cerrando el arco con una última profundización más intensa y reflexiva. Y cuando comprendes que el proceso no termina, algo dentro de ti deja de buscar un punto final. Dejas de esperar una versión definitiva de ti mismo. Dejas de imaginar que en algún momento todo estará completamente resuelto. Porque empiezas a ver que la mente siempre intentará crear un final. Un momento donde todo encaje, donde ya no haya contradicción, donde ya no haya conflicto interno. Pero la vida psíquica no funciona así. No hay estado final. Solo hay mayor o menor nivel de conciencia sobre lo que ocurre. Y esa comprensión, aunque sencilla en palabras, es profundamente liberadora, porque elimina una expectativa constante que generaba frustración silenciosa. Ya no estás intentando llegar a algo. Estás aprendiendo a ver lo que ya está ocurriendo. Y cuando ese cambio ocurre, incluso el concepto de progreso empieza a transformarse. Ya no es una escalera hacia una versión mejor de ti. Es una ampliación continua de lo que puedes sostener dentro de tu conciencia. Experiencias que antes te desbordaban empiezan a ser observables. Emociones que antes te secuestraban empiezan a ser reconocidas sin identificación total. Pensamientos que antes definían tu estado interno empiezan a ser solo parte del flujo mental. Y en ese cambio de relación, no te vuelves invulnerable. Te vuelves más consciente de lo que te atraviesa. Y esa diferencia es crucial. Porque la vulnerabilidad no desaparece, pero deja de ser una amenaza absoluta. Se convierte en parte de la experiencia humana, no en un fallo del sistema. Y cuando dejas de interpretarte como un sistema defectuoso, algo en ti se relaja profundamente. No una relajación superficial, sino una reorganización interna del peso psicológico que cargabas sin darte cuenta. Y poco a poco, empiezas a notar algo que antes era imposible de percibir claramente. La mayor parte del sufrimiento no era causado por lo que eras, sino por la forma en la que te oponías a lo que eras en cada momento. Y cuando esa oposición disminuye, la vida no se vuelve perfecta, pero se vuelve más transparente, más directa, menos filtrada por interpretaciones automáticas constantes. Y en esa transparencia, incluso lo difícil deja de ser confuso, porque ya no está envuelto en capas de autojuicio, narrativa y resistencia interna. Solo está ahí, como experiencia. Y tú estás ahí con ella, sin separación total, sin fusión total. Solo presencia consciente dentro del fenómeno de estar vivo. Y en ese estado la idea de yo pierde rigidez una vez más. No desaparece, pero deja de ser un centro fijo absoluto. Se convierte en un punto de referencia flexible dentro de un campo mucho más amplio. Y ese campo no es algo que puedas poseer, ni controlar, ni cerrar en una definición. Solo puedes habitarlo. Y cuanto más lo habitas sin resistencia, más se estabiliza la sensación de continuidad interna sin guerra. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no necesitas resolverlo todo para estar presente. Y ahí, en ese punto, ocurre algo que no suele tener una forma dramática. No hay revelación final, no hay frase definitiva, no hay cierre absoluto. Solo una comprensión silenciosa, que todo lo que has buscado fuera ha estado ocurriendo como proceso dentro de ti desde el principio, y que el único cambio real no era convertirte en algo distinto, sino dejar de estar dividido contra lo que ya eres. Y en ese reconocimiento, el viaje no termina, pero deja de ser una lucha. Y por primera vez, simplemente continúa como conciencia.